Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos en otra edición de Opinión de un Laico, aquí en el canal Abrazando Nuestra Fe. Un canal que en lo particular este año 2020 hemos tenido la oportunidad de dinamizar. No soy yo la única persona que está detrás de las actividades que se hacen en el canal. Y algo que agradezco mucho, a pesar de que este año 2020, que hoy que estoy haciendo esta grabación 30 de diciembre del año que acabo de mencionar, pues ha sido un año que quedará en el recuerdo para muchísimas personas en todo el mundo como un año de muchas calamidades, de pandemia, de restricciones, de replanteamiento de la vida, etcétera. Sin embargo, esta opinión del laico la estoy grabando motivado pues a una noticia que salió el día de hoy, y de hecho fue tendencia en las redes sociales, en Twitter y en otras redes, que tenía que ver con Argentina y que por fin habían aprobado la ley del aborto y generalmente esto genera mucha euforia, ¿no?, entre los pro aborto y mucha ira entre los pro vida, porque bueno, indirectamente se han creado dos bandos. Un poquito lo que generalmente genera algunas las fuerzas, ¿no? Una acción genera una reacción, y eso hace que efectivamente cuando surge el movimiento pro abortista, pues inmediatamente surge un movimiento pro vida. No voy a decir cuál fue primero, no tengo quizás el conocimiento de decir, pero obviamente tiene más sentido el pensar que aunque el movimiento pro vida siempre ha estado implícito en considerar leyes como en Venezuela, donde el Código Civil reconoce la vida desde el momento de la concepción, el activismo pro vida obviamente cobra fuerza cuando justamente sale el activismo pro aborto. Ahora, más allá de esta reflexión que tendrá el impacto que Dios quiera que tenga, o sea, lo verán o lo escucharán, más que todo escucharlo, las personas que Dios desee que lo escuchen. Hay muchos bloqueos, hay personas que hablan de esto pues con mucho más propiedad que mi persona. Muchas de ellas son religiosos o religiosas y ya eso genera un bloqueo. Un muchacho de millennials, como se les clasifica ahora, el solamente ver a una persona vestida de sacerdote ya bloquea sencillamente el argumento, porque es una persona que me va a hablar de Dios y de su moral y de su iglesia, y no tiene por qué meterse en estas cosas que son civiles y que el Estado es laico, y entonces por ahí se va. Yo voy a hacer mi reflexión muy puntual. Primero, a mí no deja de sorprenderme cómo en el mundo el aborto ha avanzado de manera rápida, porque bueno, se ha convertido en uno de los puntos de una de las banderas de, generalmente, inclusive como los diría Agustín Laje y Ricardo Márquez en su libro El libro negro de la nueva izquierda. Yo no sé si la afirmación tan absolutista quepa. Ellos han hecho más investigaciones obviamente que yo lo que hice fue leer su libro, pero ellos dicen que todas estas aprobaciones, tanto de ideología de género como de aborto, vienen de las ideologías de izquierda, o sea, de los gobiernos de izquierda, entre el comunismo, el socialismo, por ahí se va. Y bueno, en cierta forma no deja de ser cierto, porque en Argentina existió un presidente que era Macri, que no estaba para nada interesado, más o menos asomó la idea del debate, pero al final no se concretó nada. Gana este nuevo presidente que está un poquito en la línea, un poquito bastante en la línea de Kirchner, y bueno, inmediatamente una de las banderas es aprobar esto, que ya de hecho Argentina lo había rechazado anteriormente, lo cual también nos dice que hay un empeño. Eso pasó en mi país, Venezuela, que cuando los que gobiernan quieren aprobar algo, pues lo aprueban y se pasan por donde mejor les parezca las opiniones del pueblo. Sencillamente hay cosas que vale la pena opinar con el pueblo y otras que sencillamente las impongo porque tienen implícitamente también unos beneficios económicos. El aborto está muy asociado a esa creencia de que el mundo está sobrepoblado, entonces todo lo que ayude a controlar la natalidad, la vida, a decidir quiénes viven y quiénes no, cuándo vivir y cuándo no, en qué circunstancias vivir, en qué circunstancias no, eso nos va convirtiendo
va marcando la línea de lo que es el siglo XXI y los siglos que tendrán por venir hasta que Dios disponga o los que no creen en Dios hasta que la tierra se agote, pues. Pero esa ha sido la línea. La tecnología, el control de la natalidad, fíjense que inclusive es algo que se le criticaba a los nazis, ese creerse la raza superior, la raza aria, y además el decir que los judíos no vivían, o todo lo que ellos consideraban inferiores a ellos, y es justamente lo que la humanidad ha arropado de una manera bastante general. Ahora, no voy a hablar del aborto en Argentina, porque en realidad el aborto es el aborto inducido, provocado, deseado, es el mismo que se da en Estados Unidos, que se da en España, que se da en Chile o que se da en tantos países. Creo que inclusive en Colombia también fue aprobado. Así que sencillamente, permítame el término, el aborto es ha sido como esa célula cancerígena pero en el mundo, donde sencillamente empezó a crecer y a crecer, a crecer, y yo no dudo, no lo deseo, pero no dudo que en la gran mayoría de los países del mundo, como adoptaron la democracia, van a adoptar la ley del aborto. Eso es así, y eso no es para tirar la toalla, o sea, no es para decir, bueno, ya si esto es así, bueno, nada, que se estrellen y que se embarren con sus propias decisiones. Lo que sí me da tristeza es la euforia con la que se logran estas cosas, ¿no? Y sobre todo ver a mujeres frenéticamente enloquecidas, aplaudiendo esto como un gran logro, lo cual a mí me parece muy aberrante por lo que en sí es la maternidad. Yo puedo entender que una muchacha, todos estos argumentos que se usan, que se emplean, que si la corte da en el embarazo, que si la violación en el embarazo, la malformación en el embarazo, o sea, son argumentos que no, a mi modo de entender, no justifican el aborto porque no acaban con el mal, sino que generan un mal adicional, pero sí se vuelve en una suerte de bandera. El aborto se volvió una bandera ideológica que creció y creció y creció, y hoy por hoy genera euforia cuando se aprueba. Vaya mi aplauso, es el mismo aplauso que yo sarcásticamente le daría a todo el que practica el mal y pareciera que nunca le pasa nada, ¿sabes? Yo, bueno, dele y estrelles, y aquí torturamos, y aquí somos tiranos, y aquí somos corruptos, y aquí no pasa nada. Yo solo que soy, como decimos en Venezuela, un vivo. O sea, y los vivos sabemos hacer plata y sabemos matraquearnos al cabala. Matraquear es quitarle dinero a una persona para que pueda circular. Es un robo uniformado, que a veces se da entre militares, policías, funcionarios, pero también entre políticos, cuello blanco. Entonces el aborto es el aborto, donde se aprueba es el aborto. Pero me genera mucha preocupación porque de hecho en el mundo, China por ejemplo ha dado una evidencia de lo que fue este control de los niños cuando se permitía solamente un hijo por familia, porque ellos querían controlar la natalidad. Es meter la mano imperfecta, mugrienta en la belleza de la naturaleza, en el control que la misma naturaleza tiene para crear equilibrio. Y resulta ser que, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió en China tantos años con esta ley? Además que las familias, sobre todo por esas costumbres tan machistas, preferían los varones que las niñas. Entonces, si yo voy a tener un solo niño en mi familia, pues tengo un varón. Abortaban las niñas hasta que por fin lograban el varón, y eso generó un desbalance social muy fuerte. O sea, en China en un momento que había más hombres que mujeres, y eso generó que hace creo que un par de años, un poquito más, un poquito menos, se empezó a autorizar un segundo hijo bajo también una serie de restricciones y medidas, pero se empezó a habilitar la opción del segundo hijo porque se dieron cuenta que cuando el hombre mete su mano en los procesos naturales, pues sencillamente daña todo. No me siento feliz con lo que está pasando en el aborto. Me siento feliz de que en Venezuela todavía eso no se ha aprobado. Quién sabe hasta cuándo. Pero sí voy a culminar con esta reflexión, sobre todo para quienes se aplauden y se llenan de felicidad con el aborto. Todos nosotros, todos pasamos por el proceso que muchas personas no van a poder pasar, y no hablando de niños, estoy hablando de personas, que fue el proceso de ser células, que fue
que en la concepción, un embrión, un feto, una vida. O sea, y la vida empieza bajo la creencia cristiana, inclusive bajo unos procesos biológicos, empieza desde la concepción, porque ya se empieza a dar un código genético distinto, una vida distinta. Por lo tanto, estamos haciendo una dura campaña contra un proceso por el cual tú y yo pasamos. Y quienes apoyan el aborto, pues tuvieron la dicha de nacer y saben lo que significa vivir, porque vivir da oportunidades. Nosotros le pedimos a Dios, o pedimos a la sociedad, al mundo, buenos políticos, la cura de enfermedades, buenas gestiones sociales, personas altruistas, pero de repente cuando la vida va a promover más vida enfocada a esos cambios, pues las abortamos. Una vida siempre es una oportunidad. O sea, un bebé siempre puede ser una gran oportunidad para el mundo y para ti como persona. Mutilar eso es literalmente como una persona que se tranca las oportunidades que la vida te da para un buen trabajo, para tener una buena oportunidad de inversión o una buena familia, cuando dejas de pasar el amor de tu vida porque sencillamente lo tuyo era más pasional que estabilidad. Resulta ser que te das cuenta, como me decía un amigo en la universidad, que él se había preocupado en vivir una vida de tanta aventura, que se dio cuenta ya cuando tenía más de 40 años que no tenía pareja, no tenía hijos, y ya era un poco tarde para él. O sea, ¿por qué? Porque obviamente, de hecho, él empezó a estudiar la universidad tarde, y él decía, o sea, mira las muchachas que están estudiando conmigo, o sea, ¿quién se va a fijar en una persona como yo? Y eso no es ni una limitante, pero sí te das cuenta que a veces hay oportunidades que te trancas, y toda vida es una oportunidad. O sea, todo bebé es una apuesta de la vida por la vida. Yo diría, como creyente, de Dios por la vida. Hasta el mismo Cristo pasó por el proceso que todo niño hoy, con una altísima probabilidad en el mundo de ser deshecho, asesinado o descartado, bajo procesos de aborto terribles. El aborto no es nada más una pastillita y el niñito no siente nada. Cuidado con esas falsas conceptos. Yo los invito a ver la película Un Planet, que describe perfectamente y muestra cómo es el aborto. El aborto no es nada agradable. El aborto puede ser por ácidos, puede ser por desmembramiento de órganos con unas pinzas. Entonces, quienes promuevan esto deberían decir las cosas como son. Y ojalá estas personas que son tan activistas del aborto pues también lo fueran contra la pobreza o contra las injusticias, contra la corrupción, y vaya que lograrían cosas importantes con esa misma energía que tienen para promover algo tan ruin, tan despiadado como es el aborto. No puedo sentirme feliz con lo que acaba de pasar en Argentina. Y quiero cerrar con una lectura muy cortica de Jeremías. Está en el capítulo 18, en el versículo 15, del 15 al 17. Y dice: mi pueblo me ha olvidado y quema incienso a cosas que no valen nada. El incienso es una figura de adoración. Hoy no se trata de tener ídolos, sino que nos hemos vuelto nosotros mismos nuestros propios dioses. Y ese incienso quizás se lo estamos colocando a la ideología de género, al aborto, a la tecnología. Los han desviado de sus caminos, de sus viejos senderos, para tomar caminos horrorosos, rutas intransitables. Lograrán que su país se vuelva un desierto, un objeto de risa eterna. Todo el que pase quedará sorprendido de eso y meneará la cabeza. Como si fuera el viento de oriente, lo desparramaré frente al enemigo. La espada y no la cara les mostraré. La espada y no la cara les mostraré en el día de su calamidad. Para el que sea creyente sabe que esto es palabra de Dios. Y no pensemos que Dios va a ser indiferente a esto. No lo pensemos. No estoy invocando una venganza, un castigo, pero Dios no va a ser indiferente a esto. Recordemos que Jesucristo dijo que para entrar al cielo hay que ser como niños. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. No hay nada más puro que un niño.
No hay nada más inocente que un niño. Y si hoy nos da asco y exigimos el mayor de los castigos para un pedófilo, para un pederasta, para una persona que es capaz de violar a un niño o una niña, no seamos incoherentes de ver esto muy distinto al aborto, que es un crimen aún peor. Es privarle a un ser humano su posibilidad de vivir, de reír, de abrazar a su madre, de sentir frío y calor, de tener metas y sueños, de darle propuesta a un mundo que se secó en su humanidad, que ya ni siquiera las nuevas generaciones tienen una capacidad de pensamiento elevado, que es el mundo donde se están extinguiendo los poetas, los filósofos, las personas que hacían literatura, y estamos transformándonos en el mundo de la inmediatez, del descarte, del desecho. Quizás ese es el mundo al cual vamos y queremos vivir. La mayoría, yo no, pero la mayoría quiera vivir. Yo tengo un hijo, no es el del mundo que deseo para mi hijo. Me parece que el mundo debe ser variado, multicolor, que debe tener variedad de música, de culturas. Eso me parece muy hermoso, pero no perdamos el norte. Y a los que somos pro vida, les digo que no tienen la toalla. Quizás lo que nos está haciendo falta es más oración. Es que en todas las iglesias del mundo, así como anotamos a nuestros difuntos, anotemos siempre dos intenciones. Primero, el alma de los niños abortados, y en las intenciones propiamente de las misas, lo que se llama las preces, oración, lo que va después del credo, después el evangelio, la homilía, el credo y la intención de los fieles, es el nombre. Ahí pedir por la conversión de las madres que han abortado, por la conversión de quienes promueven el aborto, por la conversión de los que hacen campaña, son activistas pro aborto, por la conversión de los políticos que fomentan el aborto. Yo creo que ya tenemos que centrar nuestra oración en eso. Yo hago mi culpa. Yo he orado por el aborto, pero muy poco. Creo que he escrito más artículos o he dado más opiniones de estas que lo que he orado por el aborto. Y la oración es el arma del creyente. El rosario, el Padre Nuestro, el diálogo con Dios. Tenemos que orar. Esta batalla no se va a ganar con pancartas y caravanas en la calle. Eso no se va a ganar con eso. A los políticos les importa, yo nunca he usado malas palabras, así que no las voy a usar, pero usted sabe lo que quiero decir. Les importa que usted marche o no marche. Yo tengo experiencia en mi país sobre eso, que bueno, nos pueden dar una tesis de estudio sobre lo que le importa a los políticos, la opinión de la disidencia, cuando se sienten apoyados por el poder, por las armas. Entonces yo creo que tenemos que centrarnos más en la oración. Nuestros apóstoles, los primeros padres de la iglesia, lograron mucho cuando se reunían, y reunidos en oración recibieron el Espíritu Santo. Y la oración quiebra corazones, atormenta conciencias, logra cambios. Esto es un llamado para mí y para ustedes que me escuchan. Creo que la batalla hay que empezarla a enfocar más por allí. Que Dios los bendiga y nos vemos en la oración. Y bueno, siendo 30 de diciembre del año 2020, pues desear un venturoso año 2021, lleno de Dios y de su santa voluntad. Nos vemos en la oración.